En este momento vamos a conversar sobre el tema de las comunicaciones, la gestión de las comunicaciones en los proyectos. Este es un tema que muchas veces nos pone a reflexionar. Comunicarse, eso es muy sencillo, es hablar, es decir las cosas, pero no es tan sencillo como lo estamos presuponiendo. Yo les voy a hablar de algunas experiencias que he vivido en esto del tema de las comunicaciones. El tema de las comunicaciones lleva la complejidad de los entornos en donde usted comenzó a hablar. Es lo que llamamos el lenguaje maternal. Cada región, cada país, cada zona tiene una forma de decir las cosas. Yo recuerdo un día que yo estaba de viaje de Caracas, viajé al estado Trujillo. Ese viaje comenzó, yo salí de mi casa a las 10 de la mañana y llegué al estado Trujillo a las 12 del día. Cuando llegué al estado de Trujillo, el señor que me fue a buscar me preguntó, señora, ¿usted tiene filo? Y yo le dije, no. Seguí mi camino y estuvimos a la 1, 2, 3. A eso de las 4 de la tarde, mi estómago comenzó a sonar. Y yo le dije, señor, lléveme a comer, aunque sea en una panadería, porque tengo mucha hambre. Y se volteó y me dijo, pero yo no le pregunté si usted tenía filo. Y ahí descubrí que filo es hambre. Y me di cuenta que el entorno geográfico marca formas de hablar. Después un día estaba en el cine y encontré a unas niñas que estaban haciendo la cola, y esas niñas que estaban delante de mí estaban conversando. Y decían a cada rato una palabra que no la voy a repetir, pero además con unas expresiones, ay, porque es que el lagarto no me quiere y el melón no está listo. Les confieso que no entendí nada de la conversación de las niñas y me di cuenta que ellos tenían un lenguaje muy particular. La conversación de las niñas adolescentes tienen un lenguaje muy particular. Y también me di cuenta que la conversación de los niños adolescentes tienen otro lenguaje que no es el mismo, el de las niñas. Y empecé a pensar, ¿qué es esto de las comunicaciones? Las comunicaciones traen consigo a que tú tienes toda una carga de información que hace que tu lenguaje sea distinto en idioma español. Que la forma en que yo hablo en Caracas no necesariamente es la misma que se habla en otra ciudad del mundo. Que las expresiones que yo estoy usando no son las mismas las que se tienen en otra ciudad del mundo. Pero más importante aún, la profesión que yo estudié maneja un lenguaje distinto al de otros lenguajes de otras profesiones. Poniendo todo esto, nosotros hablamos que el tema de las comunicaciones no es un tema sencillo, es un tema muy difícil de desarrollar. En tal sentido, cuando estamos hablando de las comunicaciones, estamos hablando de elementos como intercambio de información, acto de transmitir información, técnica efectiva para expresar ideas, proceso de intercambio de significado a través de un sistema de símbolos, modelo ontológico del lenguaje. Este es un modelo que se desarrolló en la región entre Chile. Esos señores que estaban en Chile vinieron a Venezuela y terminaron de desarrollar este modelo ontológico de la comunicación que se puso en vigencia en la Universidad de Harvard. Lo interesante de este modelo es que es un modelo con una visión holística que habla que la comunicación tiene 3 componentes: el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Estos 3 componentes son fundamentales para transmitir información, porque el lenguaje es lo que menos comunica, más comunica la emoción y el cuerpo. Y aquí les voy a decir algo. A modo de ejemplos, ¿qué les parecería si yo llegara a este recinto diciendo, buenos días, qué emoción verlos? Ahora llego con otra actitud. Buenos días, qué emoción verlos. ¿Dónde está la credibilidad? En la segunda, porque mi cuerpo, mi emoción y mi expresión fue coherente. El modelo ontológico lo que trata de decirles, señores, es cuando hay coherencia, hay credibilidad, factor fundamental en la ejecución de los proyectos. ¿Por qué? Porque la clave está en la definición de comunicación. Comunicación significa común, acción.
El proceso de comunicación tiene muchas teorías y muchos componentes que los conforman, pero realmente lo que implica es la existencia de un emisor y un receptor. El emisor, que es la persona que va a dar una idea, codifica la información con su pantalla de personalidad. Esta pantalla está creada por su cultura, su región donde nació, su proceso de formación, su experiencia y todos los elementos que usted pueda poner aquí, edad, sexo, etcétera, etcétera. Ese mensaje codificado por esta persona lo va a recibir un receptor que lo va a decodificar con su propia pantalla de personalidad. Todos los que vienen del mundo de tecnología saben que si la pantalla 1 es exactamente igual a la pantalla 2, el proceso de codificación y decodificación no sufre ningún problema. Pero por definición, los seres humanos no tenemos las mismas pantallas de personalidad. Todos somos distintos, hasta en nuestra huella dactilar. En consecuencia, es muy difícil que el mensaje emitido por el emisor sea decodificado de la misma manera por el receptor. Por lo tanto, la recomendación es haga un proceso de retroalimentación. ¿Qué significa esto? Repregunte, ¿está bien lo que usted me quiso decir? Entendí el mensaje y repítalo con sus propias palabras. Esto también puede generar pérdidas de información, pero siempre es bueno ratificar porque mejora la gestión. Esto me hace recordar, cuando yo estaba estudiando gerencia de proyectos, mi profesor de gerencia de proyectos decía, a veces es preferible pasar por tonto antes de comenzar una tarea, que después de una semana estar trabajando en una tarea diga, esto está listo, y le diga, no, eso no fue lo que yo te pedí. Los procesos asociados en la gestión de las comunicaciones son los siguientes: planificar la gestión de las comunicaciones, manejar las comunicaciones y controlar las comunicaciones. ¿En qué consiste todas estas cosas? El plan de comunicaciones consiste en desarrollar un enfoque y un plan apropiado para la comunicación del proyecto con base a las necesidades de los interesados, los activos de la organización y las necesidades del proyecto. También se define como las necesidades de información y de comunicación de los interesados en el proyecto y cómo abordarlo. Para esto es importante tener claro dos componentes: análisis de requisitos de información. ¿Qué significa eso? Entender cuál es la información que requiere cada una de las personas involucradas en el proyecto, y tecnología de la comunicación, es decir, la capacidad que se tiene para usar elementos tecnológicos que actualmente existen dentro de las organizaciones. La comunicación es más compleja en función al número de personas. Para ello utilizamos una fórmula en donde decimos los canales de comunicación se establecen cuando usted tiene un número de personas y aplica la siguiente fórmula: número de personas por número de personas menos 1 entre 2. ¿Qué significa esto? Que si usted tiene 2 personas, tendrá un canal de comunicación. 2 por 1 es 2, entre 2, 1. El ejemplo típico, la pareja. Usted y su pareja son 2 personas, un solo canal de comunicación, lo cual eso quiere decir que ustedes se entienden perfectamente, allí no hay problema, allí no hay discusiones. Usted y su pareja, un canal de comunicaciones, 0 problemas. El canal de comunicación lo único que le quiere decir es que va a haber una relación bidireccional, pero no elimina los conflictos y problemas. Ahora imagínense 4 personas, 6 canales de comunicación. O peor aún, 10 personas, 45 canales de comunicación. Es muy difícil resolver los problemas mientras más personas haya. La solución es, sea claro en lo que está diciendo y establezca normas que permitan decir lo que se tiene que decir y cuándo se tiene que decir. Por eso hablamos de la existencia de las habilidades comunicacionales, como escuchar de forma eficaz, formular preguntas, sondear ideas y situaciones para garantizar una mejor comprensión, educar para aumentar el conocimiento y eficacia del equipo, investigar para identificar o confirmar información
Identificar y gestionar expectativas. Persuadir a una persona o organización para llevar a cabo una acción. Negociar a fin de lograr acuerdos entre partes mutuamente aceptables. Resolver conflictos para prevenir impactos negativos. Y finalmente, resumir, recapitular e identificar las próximas etapas. Lo cual nos lleva a entender que existen dimensiones. Las dimensiones como interna y externa, comunicaciones internas, comunicaciones externas, formal o informal, en donde la informalidad es una forma de comunicar, vertical de arriba hacia abajo, oficial o no oficial, escrita y oral, verbal y no verbal. A nosotros nos corresponde identificar a quién le debe corresponder una dimensión de la organización y el tipo de información que vamos a establecer. Manejar las comunicaciones significa el proceso de desarrollar, recopilar, distribuir, resguardar, recuperar y almacenar en un destino final la información del proyecto, de acuerdo a lo que usted estableció en su plan de comunicaciones. Para ello es importante reconocer cuál es la tecnología de comunicación, los modelos de comunicación establecidos, métodos de comunicación, sistemas de información gerencial y los reportes de rendimiento. Es importante identificar que en los proyectos se genera mucha documentación, muchos elementos que resguardar. Para ello es necesaria la figura del control de documentos. Ese controlador de documentos es el que va a permitir que exista memoria técnica del proyecto, acceso eficiente y seguro de la información, disponibilidad de información actualizada, apoyo a los informes de gestión, facilita las auditorías de proyectos, se convierte en la base de datos históricos y de lecciones aprendidas y agiliza el cierre administrativo del proyecto. Controlar las comunicaciones, el control de las comunicaciones a lo largo del proyecto para asegurar la satisfacción de las necesidades de información de los interesados en el proyecto, interesados en el proyecto y que esta información llegue de manera oportuna. Por lo cual debemos verificar el cumplimiento de las acciones sobre los interesados, evaluar la efectividad de las acciones, identificar nuevos interesados, eliminar interesados en donde ya no apliquen o no sean parte de los proyectos, actualizar el análisis de los interesados, definir nuevas acciones sobre los interesados y a partir de este momento hablaremos sobre los interesados en el proyecto.